de los grandes recursos que tenemos a la hora de poder llevar la mirada sistémica a nuestro mundo cotidiano y comenzar a incorporar las diferentes nociones que vamos viendo y que vamos comprendiendo, además de observar nuestra propia historia, es poder utilizarlo como recurso de observación en la vida cotidiana. Como yo, en ciertas circunstancias del día a día, puedo empezar a mirar sistémicamente. Y les quería compartir un ejemplo que me pasó a mí hace un tiempito en el proceso de la pandemia, que puede ser disparador para que ustedes vayan también haciendo ese movimiento. Cómo tomo situaciones de la vida cotidiana y comienzo a entrenar este lugar de observador, no solo para traer las comprensiones sistémicas, sino también para entrenar este lugar de presencia, de testigo, de estar realmente allí, pudiendo mirar dinámicas, que es lo que hacemos continuamente en el trabajo con las constelaciones. Miramos en el trabajo con el campo una dinámica y vamos comprendiendo cómo es que las diferentes partes se van relacionando y van creando de algún modo esa realidad. Estaba yo, será el año 2020, no tan al principio, cuando ya permitían, por lo menos aquí en la ciudad, salir, y estábamos con nuestra hija en un parque, yo estaba con ella, y, y comencé a ver una situación. De lejos venía una pareja, papá, mamá, con una nena pequeña. La niña habrá tenido 2 años, tres años como mucho. Iban acercándose a los juegos y se veía en el cuerpo como gestos de duda. Por un lado se iban como acercando a la zona de juegos y por el otro lado caminaban como queriéndose alejarse de allí. La nena desde lejos obviamente vio el espacio donde había otros niños jugando, y quiere comenzar a acercarse. Los padres se miraban entre ellos, iban charlando y de alguna manera iban yendo también hacia ese lugar. Finalmente llegan al lugar, llegan al arenero, la nena entra al arenero con muchas ganas y comienza a jugar. En eso, más atrás, venían los abuelos de esta niña, la abuela y el abuelo, y estaban todos con sus barbijos, se ponen a conversar, entre ellos cuatro, los adultos, pero había una cierta tensión en la mirada y en el cuerpo de la mamá y el papá hacia esta niña que estaba allí jugando. Se empiezan a acercar uno de los dos y les dicen, se sientan con ella en la arena y le dicen: mejor vámonos. La nena obviamente le dice que no. Y allí empieza una situación de ellos, uno sobre todo de ellos queriéndosela llevar, el otro conversando sobre, bueno, por ahí déjala un rato más. No, había como cierta tensión y había cierta mirada hacia los abuelos. No sé cuál era la situación en ese momento. Lo que yo deduje fue, porque la niña tenía un barbijo, se lo quería sacar, que tenía que ver con, me preguntaba yo, tal vez los abuelos tenían miedo, tal vez los papás tenían miedo que los abuelos se, se enfermen. Había muchos niños sin barbijo, la mayoría jugando al aire libre, era un espacio en el parque al lado del río. Y entonces esa tensión que tenían los adultos, de alguna manera yo estaba viendo que no sabían cómo gestionarla, en el sentido de que no había un acuerdo. Discutieron un poco entre ellos, la nena quería subirse ahora a los juegos, estar más en contacto, seguir este deseo que venía desde lejos, desde esa caminata que la venía viendo, que lo miraba al arenero y que los papás también lo miraban. Y la nena entonces la mamá se acerca y le empieza a dar una explicación de por qué se tenían que ir. La nena se empieza a enojar. Entonces le empiezan a intentar convencer de por qué no. Sabemos que quienes
tenemos hijos o acompañamos ciertos procesos que no tiene que ver con una cuestión racional, que a esa edad un niño no puede tomar esa decisión, comprender que los adultos tienen miedo, comprender, porque lo que fue pasando, las señales que fue viendo la niña fue que había una habilitación para acercarse ahí y ahora le decían que no. Y no solo eso, sino que ella tenía que comprender en ese momento por qué no y estar de acuerdo con esa idea de por qué no. Cosa que a esa edad ningún niño o niña puede hacer. Entonces, cuando vieron que no podían convencerla y que empezaba a enojarse la nena cada vez más, la mamá se enoja otra vez con el papá, se van con los abuelos, finalmente viene la mamá y le dice, ¿querés que vayamos a comprar pochoclo? Vamos a comprar pochoclo. Sí, dijo la nena, y ahí lograron llevarla, sacarla e irse con los abuelos. Esta situación la podrán haber visto un montón de veces, o tal vez ustedes mismos las han vivido, y a mí me trajo mucha información. Primero, ¿quién estaba? ¿Cuáles eran los lugares allí? Los adultos estaban en su lugar de adultos, pudiendo ser los que tomaban una decisión, ponían un límite, o no estaban en su lugar de adultos. La niña estaba en su lugar de niña, o se había tenido que se había encontrado en un lugar, tener que ella tomar decisiones que correspondían a una dinámica que tenían que ver con su papá y su mamá, y una falta de acuerdo allí. ¿Qué le pasaba a los abuelos? ¿Cómo era la relación entre esa hija o hijo, porque no sé quién era hijo, con esos padres? ¿Qué sucedía allí que tenía un efecto en la niña? ¿Qué pasa con estos mecanismos de autorregulación y de corregulación? Es decir, cuando una niña tiene un deseo y una emoción, y de alguna manera los adultos les está costando acompañar en esto de la niña cada vez iba subiendo en su enojo y en su necesidad de que alguien de alguna manera le ponga este borde, este límite, este contexto donde ella pudiera saber, bueno, es aquí o no, ¿no? Pero este movimiento de duda, de desregulación de los adultos genera un efecto también en los niños, ¿no? Bueno, así como esta situación que se podía ver, me parece interesante poder tomar esto como ejemplo, y si estoy en el bar, si estoy en la plaza, que digo a veces los ejemplos que son totalmente externos a nosotros, que no son dentro de la familia, que no son dentro de las amistades, nos ayudan a entrenar la observación, a soltar los juicios, porque lo que yo acá estaba haciendo no era decir está mal lo que hizo la mamá, está mal lo que hizo el papá, sino observar qué sucede con los hechos y qué efectos tiene esto dentro de los diferentes miembros del sistema. Entonces también entrenar la mirada sin juicios, poder abrir como estas preguntas. Así que les invito a que tomen situaciones de su vida cotidiana y empiecen con curiosidad a prestar atención a qué va sucediendo en ese entramado. Muchas gracias.